El año terminó con un acontecimiento que lo va a marcar y le va a dar un capítulo especial en la historia del siglo XXI, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y el ascenso de lo que aún no se sabe exactamente qué es. Está claro lo que terminó, no está claro lo que ha comenzado en ese país neurálgico en el Oriente Medio. Lo que ha terminado es un régimen muy brutal que se inició en 1970, cuando dio un golpe de Estado Hafez el-Assad, el padre del último dictador, del que acaba de huir de Damasco, la capital, para refugiarse en Rusia, ya que las fuerzas enemigas se apoderaron de lo que controlaba todavía el ejército nacional. Algunos lo llamaban el régimen Baas, otros lo llamaban el régimen alawita, otro el régimen de la dinastía Assad. ¿Por qué el régimen Baas? Bueno, porque a mediados de la década del 60, en ese país que logró la independencia en la década del 30 del siglo pasado, llegó al poder por primera vez un partido, el Partido Árabe Socialista Baas, que planteaba compartir el gobierno con las minorías étnicas. En Siria hay una mayoría contundente, casi el 70% o más de la población es de la etnia sunita, y después está la minoría alawita, los drusos, que son otra variedad del islamismo, igual que los alawitas. También hay minorías cristianas, también están los kurdos, que son sunitas como los demás sunitas sirios, pero los kurdos son de otra raza, no son árabes, son turcomanos. Y también hay otras minorías incluso más pequeñas, como los yazidíes, por ejemplo. Los sunitas gobernaron desde el principio de la independencia, ya por la década del 30 del siglo pasado, y en el 60 llegó el Partido Árabe Socialista Baas, que fue fundado por un filósofo cristiano de Siria, Michel Aflaq se llamaba, y precisamente creó ese partido como instrumento para defender políticamente a las minorías que siempre quedaban marginadas del poder. Pero en 1970, uno de los miembros del Partido Socialista Baas, Hafez el-Assad, que era un cacique, un jerarca dentro de la minoría alawita, da un golpe de Estado, inmediatamente firma un acuerdo con la Unión Soviética por la que le concede una base naval en Tartus, que es una franja territorial que tiene contacto con el mar Mediterráneo. Es la única salida al mar Mediterráneo que tiene junto con Latakia este país llamado Siria. La cuestión es que ahí empezó un régimen inmensamente violento. En 1976 el régimen de Hafez al-Assad invadió el Líbano. En 1982, cuando hubo un levantamiento en la ciudad de Hama, ¿no?, que la protagonizó la llamada Hermandad Musulmana, una organización islámica nacida en Egipto, creada en 1929 por Hassan al-Banna, de origen sunita. Ese levantamiento, Hafez el-Assad y su hermano Rifat al-Assad lo aplastaron con bombardeos que produjeron masacres gigantescas en la población civil. Después hubo otros tremendos episodios de violencia. El propio Hafez el-Assad atacó a su hermano Rifat cuando éste intentó, no un golpe de Estado, pero algo parecido para tener porciones más grandes de poder. A Hafez el-Assad, cuando era niño y adolescente, lo llamaban al-Wahish, bestia salvaje. Los familiares lo llamaban Wahish, los familiares lo llamaban bestia salvaje. Y así era su régimen, la tortura, el imperio del Mujabarat, que eran los servicios de inteligencia que lo controlaban absolutamente todo, ¿no? Y
los presos políticos, la aplicación permanente de la tortura, las ejecuciones ilegales. Eso era el régimen de Hafez el-Assad. Iba a heredarlo su primogénito, Bashar al-Assad, ¿no? Que murió en 1994, creo, sí, 1994, en un accidente automovilístico. Entonces hizo traer a su hijo, a su segundo hijo mayor, que era Bashar al-Assad, un oftalmólogo que vivía en Londres, que trabajaba de oftalmólogo en una clínica y no quería saber nada con la política de su país. Regresó y en el 2000, cuando muere Hafez el-Assad, asume la presidencia y termina continuando. Empezó queriendo reformarlo, empezó queriendo democratizar, liberó presos políticos, hizo reformas institucionalizadoras, pero pronto la nomenclatura que había rodeado a su padre lo convenció que si había democracia en Siria, volvía al poder y lo monopolizaba nuevamente la etnia sunita, el 70% de la población, y que eso iba a ser peligrosísimo para la etnia alawita, la comunidad étnica a la que él pertenecía, y por ende había que quedarse en el poder y retenerlo de cualquier modo. Bueno, el modo fue la represión brutal. Eso hizo que cuando se comenzó la primavera árabe, primero en Túnez, después en Egipto, bueno, cuando llegó a Siria, el régimen de Bashar al-Assad fue inmensamente criminal. Usó armas químicas contra su propio pueblo y en los suburbios de la mismísima Damasco, la capital. Ni quiere decir cómo quedaron colmadas las cárceles de presos políticos. El hecho es que sobrevivió a la primavera árabe. En esta guerra civil ya se lo daba por ganador, aunque no podía controlar la totalidad del territorio, controlaba gran parte del territorio. La cuestión es que de una provincia controlada por la resistencia ultraislámica, Idlib, salió una blitzkrieg, una guerra relámpago, una ofensiva fulminante que en un puñadito de días acabó con ese régimen que llevaba más de medio siglo reteniendo el poder total. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es la nueva figura? Bueno, en el centro del escenario está Ahmed Shara. Y Ahmed Shara es quien tenía como nombre de guerra, como yihadista, Abu Mohammed al-Golani. Abu Mohammed al-Golani fue el nombre que tomó cuando se fue a Irak tras la caída de Saddam Hussein. Se enroló en las filas de Al-Qaeda Mesopotamia, por entonces liderada por Abu Musab al-Zarqawi, alguien que había sido lugarteniente de Osama Bin Laden en Afganistán. Luego pasó incluso por las filas de ISIS, conoció personalmente a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS, la monstruosa ISIS, el monstruoso Estado Islámico Irak-Levante, y luego a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, lo envió a Siria de regreso a su país como comandante del Jabhat al-Nusra, el Frente de la Victoria, que es el brazo de Al-Qaeda en la guerra civil de Siria. Bueno, en el 2016-2017 hizo un giro copernicano, rompió con Al-Qaeda, empezó a obtener posiciones centristas, le juró a las potencias de Occidente que no debían temer de él, le juró a Turquía que no debían temer de él, le juró a Israel lo mismo, que lo que venía era una Siria totalmente diferente y que iba a traer paz al Oriente Medio y no guerra como había traído la dinastía Assad. Bueno, la pregunta que se hace el mundo es, ¿quién va a gobernar realmente? Ese hombre que volvió a su nombre verdadero cuando cambió y dejó de ser un terrorista, miembro de Al-Qaeda, y volvió a llamarse Ahmed Shara, o gobernará aquel miliciano que tenía como nombre de guerra Abu Mohammed al-Golani, nombre que hace referencia a las alturas del Golán, territorio sirio que Israel ocupó en 1967. Allí vivían sus abuelos y sus padres, y los israelíes los expulsaron.
¿quién es el nuevo dueño del poder? Bueno, si fuera un demócrata como está diciendo ser, entonces cambiaría la historia, porque hasta acá cada vez que los fundamentalistas gobernaron lo hicieron con regímenes terroristas, Al-Shabaab en Somalia, los talibanes en Afganistán, ISIS en el califato que hicieron entre Siria e Irak, los hutíes en Yemen. Sería un dato novedosísimo si fuera verdaderamente un centrista, pero todo está por verse.